Muy buenas noches querida familia, espero y se encuentren muy bien en casita. Este es un bello jueves más para poder estar estudiando la palabra juntos, estar meditando en las escrituras, estar conociendo más del amor de Dios hacia nosotros y el propósito de nuestras vidas en Él. Yo les doy la bienvenida a todos los que están conectados y pues para mí es un gusto el poder con ustedes estar meditando en la palabra y estar escudriñando las escrituras y estar estudiando, porque al final de cuentas, como decía nuestro Señor Jesucristo, la carne es débil, pero el espíritu está presto. Realmente nuestra carne siempre nos va a jalar hacia lo que nosotros queremos hacer. Nuestra carne nos va a jalar a nosotros querer tener el control, tener hacer lo que nosotros queremos, lo que queremos hacer las cosas. Pero Dios y su preciosa palabra, esos son los que, a través de su Espíritu Santo, nos guían y nos van acercando a Dios. Nuestra carne siempre nos va a alejar de Dios y el Espíritu Santo siempre nos va a acercar más y más y más a Dios para ir revelando precisamente a quien dicen que se corta. Muchas gracias. Que nuestra carne literalmente siempre nos va a llevar a hacer lo que nosotros queremos, porque nuestra carne nos va a empoderar, esa famosa frase que está de moda. Nuestra carne nos va a empoderar a nosotros. Nosotros tenemos el control, nosotros decidimos qué hacer y cómo hacerlo, nosotros decidimos cuándo hacerlo, y esa es nuestra carne. Nuestra carne es comodina, nuestra carne no le gusta sufrir, no le gusta esforzarse, realmente pues nos gusta vivir bien. Y esa es nuestra carne. Pero el hecho, por ejemplo, de que ahorita apartemos un tiempo para Dios, para su preciosa palabra, es en contra de nuestra carne, ¿no? Porque tu carne te va a decir, cuando agarras tu Biblia, te va a decir tu carne, no, vamos a ver mejor una serie de Netflix, o vamos a ver esto, vamos a ver lo otro, o si quieres tú un tiempo de oración, va a venir tu carne y te va a dar flojera, te va a dar sueño, tu mente va a empezar a repasar todos tus pendientes. Tu carne va en contra del espíritu. Y el espíritu es el que anhela a Dios. Nuestro espíritu gime por Dios. Y nuestra carne literalmente va en contra de nuestro espíritu. Y aquí es un pleito dentro de nosotros. La pregunta es, ¿quién está ganando en tu vida? ¿Quién está ganando a lo largo de la semana? ¿Quién ganó? ¿Quién está ganando terreno en tu agenda? ¿No? Entonces, el hecho de que tú y yo estemos precisamente esta noche conectados y hagamos un espacio entre nuestras agendas, entre nuestras actividades y todo, y nos sentemos con un buen cafecito, con la Biblia, con un cuaderno, un marcatextos, una pluma, y poder empezar a buscar a Dios y a dejar que Dios hable a través de su preciosa palabra y nos vaya enseñando. Es en contra de nuestra carne, porque nuestra carne literalmente no va a querer eso. Nuestra carne va a querer gobernar nuestros planes, ¿no? Pero qué padre que el día de hoy a estas horas podemos reunirnos a estudiar juntos las escrituras y dejar que Dios a través de su palabra nos vaya revelando su corazón y sus planes preciosos. Así es que, pues, bienvenidos a todos los que están conectados. Y pues bueno, vamos a empezar nuestro estudio. Estamos estudiando Génesis, estamos en el capítulo 3, ya estamos en el final del capítulo 3. Y pues vamos a estudiar este pasaje tan importante como lo fue el versículo 21. El pasaje pasado fue fundamental que lo entiendas y que lo estudies, para que puedas ver que desde Génesis Dios ya había estipulado cómo nos iba a salvar, cómo nos iba a rescatar. Y este es un panorama muy importante que debemos de tener de lo que Dios puso precisamente en su preciosa palabra en Génesis capítulo 3, versículo 21. ¿Te acuerdas que nos quedamos cuando Adán y Eva pecaron y ellos se cubrieron su desnudez, ¿no? La desnudez
implica también esa vergüenza que tuvieron el uno con el otro. Y realmente ellos buscaron cómo cubrir su pecado, cómo cubrir su desnudez, cómo cubrir su vergüenza. Y esos son los métodos del hombre o los medios del hombre tratando de cubrir su pecado. Pero Dios claramente, ahí en Génesis capítulo 3, enseña cómo Dios va a tratar con el pecado del hombre. Y lo primero que Dios hace en el versículo 21 del capítulo 3 es quitarles esas hojas de higuera que ellos mismos se habían hecho para cubrir su desnudez. Y Dios lo que hace es cubrirlos con pieles de animales. Ahora, para que ellos pudieran haber sido cubiertos con pieles de animales, tuvieron que morir estos animales. Es decir, ahí precisamente en el versículo 21 vemos claramente el evangelio de cómo Dios iba a tratar con el pecado del hombre. Pero la gran diferencia versus Génesis 3:21 a la realidad es precisamente que en Génesis 3:21 fue nada más una sombra de lo que había de venir. Era literalmente un ejemplo de lo que Dios mismo iba a hacer. ¿Y qué fue lo que pasó? Que ese animal que fue sacrificado, ese inocente animal que fue sacrificado por el pecado de Adán y de Eva, que murió para cubrir con su piel literalmente la desnudez de Adán y de Eva, ese animal era un ejemplo nada más de lo que el mismo Jesucristo iba a hacer por todos nosotros. El Cordero de Dios que iba a ser sacrificado por culpa de los pecadores. Y ahí en Génesis 3:21 es súper claro ese mensaje de cómo Dios iba a tratar con el pecado. Vemos también, y como lo vamos a estudiar más adelante, cuando nuestro querido Abraham, Dios le da la bendición de un hijo que tanto él anhelaba, y Dios le da la bendición de Isaac, ¿no? Y después de que ya iba creciendo Isaac, ya era un adolescente, es cuando Dios le dice y pone a prueba el corazón de Abraham. Y le dice: Abraham, sacrifícame a tu único hijo, hablando de Isaac. Y Abraham fue obediente hasta ese grado. Y eso está gruesísimo. Cuando estudiemos ese pasaje va a estar impresionante. Pero literalmente es ese ejemplo de lo que Dios iba a hacer, pero que no se lo permitió a Abraham. Y Abraham, cuando ya había puesto las piedras y había puesto la leña y había amarrado a su hijo, siendo un adolescente, en esa fotografía vemos increíblemente cómo el evangelio de Jesucristo está una vez más, como muchas veces en Génesis y en todo el Antiguo Testamento, vemos el sacrificio de Jesucristo precisamente desde Génesis. Y vemos al hijo de Abraham, Abraham siendo un anciano, y a Isaac siendo un adolescente, que cuando vio todo lo que estaba haciendo su padre al poner las piedras, la leña, etcétera, y al decirle: ven para que te amarre, pues siendo él un adolescente, bien pudo verse echado a correr, pudo haber dicho: no hombre, papá, que estás loco, ¿cómo crees que me vas a matar? Y el ser el sacrificio era ser degollado y toda la sangre ser derramada sobre el altar, como lo hacían con los chivos, como lo hacían con los corderos, etc. Entonces, Isaac entendía muy bien lo que estaba pasando. Pero ese pasaje lo vamos a estudiar cuando lleguemos a este pasaje tan increíble. Pero es otro ejemplo de cómo Dios estableció literalmente cómo iba a tratar con el pecado. ¿Qué fue lo que hizo? Que al final de esa historia, como tú bien sabes, Dios, ya cuando Abraham tenía el cuchillo e iba a sacrificar a su hijo, Dios le detiene y le dice: no lo hagas, no lo hagas. Y Dios no se lo permitió a Abraham, nada más probó su corazón y pasó el examen con excelentes calificaciones. Pero lo que Dios estaba diciendo: tú no lo vas a hacer, pero yo sí lo voy a hacer. Abraham, tú no tienes que sacrificar a tu hijo. Pero nada más, eso es un ejemplo de lo que yo sí voy a hacer. Y el Padre sacrificó a su Hijo unigénito en esa cruz, por todos nosotros, por nuestro pecado. Entonces vemos claramente en el Antiguo Testamento muchos ejemplos muy claros
¿De qué? Del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, te vas a encontrar que hay un solo tema: Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, te vas a encontrar que es 100% cristocéntrica. De la obra, el sacrificio, la salvación y la exaltación del Hijo de Dios. Tú puedes leer Apocalipsis 19, por ejemplo, Apocalipsis 5. Apocalipsis 5, déjame dejártelo de tarea. Apocalipsis 5. Lee por favor Apocalipsis 5 y te vas a dar cuenta precisamente de eso, de cómo vamos a traer, cuando estemos en la presencia de Dios, cómo vamos a traer alabanza a su nombre, cómo vamos a traer adoración a su nombre, exaltación a su nombre. Es un capítulo glorioso. Apocalipsis 5 habla de la adoración a Dios cuando ya estemos en su presencia preciosa. Apocalipsis 5, no te lo pierdas, es uno de mis capítulos favoritos y toda la Biblia habla de eso. Entonces el versículo 21 de Génesis capítulo 3 habla precisamente de eso, de ese sacrificio del inocente por los culpables para tratar el pecado del hombre. Y ahora vamos a continuar en el versículo 22, no sin antes oremos. Vamos a orar. Y nada más. Janet, muy buenas noches, Janet. Qué bueno que estás conectada. Así es que vamos a orar ya para empezar, querida familia. Padre, te quiero dar muchas gracias por darme el privilegio, Señor, de estudiar tu palabra con mis amigos, de venir a descansar en tu preciosa palabra, Señor, en ti. Y yo te pido, Señor, que tengas misericordia de tu siervo, Señor, y que yo pueda transmitir tu palabra fielmente, Señor. Y que cada persona que está ahorita conectada, Señor, pueda recibir tu palabra en sus corazones y que sean transformados, Señor. Yo te doy gracias por tu bondad a nuestras vidas, por tu misericordia, Señor. Gracias por haber rescatado nuestras vidas de nuestra vana manera de vivir, Señor, y habernos invitado, Señor, a caminar a tu lado, Señor, y el honor de servirte. Tú eres santo, Señor, tú eres bueno, Señor. Tú no nos necesitas, pero nos das el privilegio de llamarte papá y el privilegio de caminar contigo, Señor. Que tu palabra caiga en tierra fértil, Señor, y que demos fruto para tu gloria, Señor. Bendigo la vida, la salud y la economía y los hogares de cada persona que está conectada en este momento, Señor. Los bendigo, Señor. Te pido que pongas tu mano en cada uno de ellos, Señor. Te pedimos también por Kelly. Tú conoces su situación, Señor, de salud. Te pedimos, Padre, que obres un precioso milagro en su vida. Y te doy gracias por darnos el honor, Señor, de poder hablar contigo, Señor, y que pongas atención a nuestras oraciones, porque tú eres bueno, Señor. Háblanos a través de tu palabra y enséñanos tú, Señor. Amén. Amén. Jess Morales dice: buenas noches, saluditos, listos, qué bueno. Un abrazo, Jess. Pues bueno, vamos a continuar precisamente con el capítulo 3, versículo 22. Y en el versículo 22, ya el versículo 21, les digo, estúdienlo bien, está impresionante. Es maravilloso cómo Dios desde Génesis capítulo 3, versículo 21, nos explica y nos habla de ese sacrificio difícil, horrible, pero precioso al mismo tiempo, de salvación para todos nosotros, de esperanza
Y el capítulo 3 continuamos en el versículo 22. Y acompáñenme por favor, Génesis capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios: He aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ese es el versículo 22. Ahora vamos a partirlo porque este versículo trae mucha profundidad y mucha riqueza en temas muy importantes que ya anteriormente hemos estado tocando, pero que están concentrados en un solo versículo. Por ejemplo, dice aquí Dios, ¿no? Jehová Dios, hablando del señorío de Dios, el señorío, la autoridad de Dios. Jehová Dios, he aquí, dijo, el hombre es como uno de nosotros. Y una vez más vemos la pluralidad de Dios. Una vez más estamos hablando de la pluralidad. Tú y yo podemos entenderlo, podemos decir, sí, bueno, yo sé que Dios es plural, ¿no? Dios es uno, pero es una unidad. Por ejemplo, cuando estudiamos, yo te invito a que estudies Génesis 1:1, te regreses en los videos que tenemos aquí en YouTube y en Facebook y puedas regresar al Génesis 1:1, el estudio que di de Génesis 1:1. Ahí hablé a detalle sobre la palabra Elohim y sobre el versículo 1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese versículo lo desglosamos a detalle cuando estudiamos Génesis 1:1, pero si te acuerdas de ese pasaje, la palabra Elohim habla de un plural. La palabra El en el hebreo es Dios, Elo es dos dioses y Elohim habla de pluralidad, de dioses. Pero aquí gramaticalmente pudiera ser un error gramatical grave, porque la palabra bara, que es la palabra creó, está en singular. Entonces dice: en el principio creó, es decir, bara, es decir, en singular. En el principio creó, y luego dice dioses, es decir, la palabra Elohim, los cielos y la tierra. Ahora, gramaticalmente dices, no me checa, ¿no? Y por eso este versículo ha causado, y esta palabra de Elohim ha causado mucha controversia si no entiendes este versículo, o esta palabra más bien, a la luz de todas las escrituras. Por eso es muy peligroso que alguien agarre un versículo o agarre una palabra y de ahí fomente toda su doctrina, funde toda su doctrina. Es lo más peligroso que puede haber. ¿Qué es lo que tenemos que hacer todos nosotros? Lo que tenemos que hacer es literalmente estudiar cada versículo, no a la luz individual, sino a la luz de toda la Biblia, del contexto de toda la Biblia. Recordemos, y esto no se te olvide, que la Biblia, cada versículo es como un rompecabezas. Es como una pieza de un rompecabezas, que si tú le quieres modificar, ya no embona, ya no va a quedar. Y por otro lado, esa pieza de rompecabezas la explica todo el contexto de cada uno de los versículos. Tú no puedes entender, si yo agarro una pieza de rompecabezas, supongamos que tiene 10,000 piezas, y si yo agarro un pedacito de esas 10,000 piezas del rompecabezas, agarro un pedacito y te lo quiero explicar y te digo, mira, es que este pedacito es de un pedazo de un brazo. Es un brazo que aquí, mira, tú puedes ver que esto es un brazo y dices, ¿cómo estás viendo eso sin texto? Está fuera no puedes explicar un pedacito en una pieza chiquitita de un rompecabezas gigante, no lo puedes explicar viéndolo nada más a él. ¿Cómo puedes tú conocer la verdad de esta pieza de rompecabezas chiquita? ¿Cómo? Solo cuando la pones dentro de todo el rompecabezas. Y cuando armas todo el rompecabezas y embonas esa pieza
perfecta dentro de todo ese rompecabezas gigante, ya ves que ya no era un brazo, que era un pedazo de una hoja de un árbol, ¿no? Dices, caray, y yo pensé toda mi vida que era un pedazo de árbol. Pues no, digo, que era un pedazo de brazo, pero ya cuando la metes dentro de el rompecabezas gigante, dices, wow, ya me di cuenta que era una hoja de un árbol, y aparte el árbol está increíble, y ve nada más todo lo que es el rompecabezas, es impresionante. Así es la Biblia. Entonces, cuando tú y yo agarramos un versículo, nada más, y de ahí sacas toda una doctrina, como tristemente mucha gente y muchos lugares utilizan eso, inventan cada cosa y llegan a aplicarlo como si fuera palabra de Dios, y eso es mentira. Pero cuando ves todo el contexto de la Biblia y ese pedacito, ese versículo, lo metes dentro del contexto de la Biblia, te lo explica claramente y dices, wow, y te vas para atrás, porque la Biblia es perfecta, la Biblia es maravillosa, es poderosa para transformar vidas. Entonces, aquí precisamente estamos viendo esta palabra Elohim, que no va a tener sentido si la agarras solita, pero cuando la empiezas a ver en el contexto de toda la Biblia, te vas para atrás, porque te vas a dar cuenta que Elohim, o cuando habla de Dios en el Antiguo Testamento, o de Jehová, a veces se refiere al Hijo, a veces se refiere al Espíritu Santo, y a veces se refiere al Padre. Entonces, cuando vas entendiendo que Dios es uno, pero hablando de unidad. ¿Se acuerdan en Deuteronomio capítulo 6? En Deuteronomio capítulo 6, la frase sagrada del pueblo de Israel, la frase sagrada hasta la fecha del pueblo judío, que en cada Shabbat o en cada vez que se reúnen en las sinagogas, repiten el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que significa, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hablando de que nuestro Dios, nuestro Señor es uno. Pero esta palabra Echad es la palabra unidad. No es la palabra uno indivisible, esa es la palabra Yashid. Pero la palabra unidad es la palabra Echad. Y esa es la palabra que está precisamente en Deuteronomio capítulo 6, en el famoso Shema. Y ahí es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque nos explica las Escrituras que Dios es uno, pero es una perfecta unidad. Y tú y yo fuimos creados en el origen en una perfecta unidad, trinitarios también. Es decir, triunitarios más bien. ¿Por qué? Porque Dios nos creó alma, cuerpo y espíritu. El espíritu es lo que Dios nos dio para poder tener una comunión y una conexión con Él. El cuerpo es esta chulada que Dios nos dio. Es este traje que Dios nos dio temporalmente para que nuestra alma que está dentro de nosotros habite. Cuando una persona muere, el alma sale y el espíritu, como dice la palabra, regresa a Dios. Dios nos creó alma, cuerpo y espíritu. Ahora, ¿tú puedes separar el alma del cuerpo? No, se muere, ¿no? ¿Tú puedes separar el espíritu del alma? Pues bueno, con el pecado hubo esa separación. Pero a lo que voy es que Dios nos creó precisamente triunitarios, es decir, alma, cuerpo y espíritu. Eso es lo que Pablo enseña que somos. Precisamente en Tesalonicenses habla de que tú y yo somos alma, cuerpo y espíritu. Sin embargo, somos uno. Entonces, cuando vemos precisamente, por ejemplo, que la fórmula del tiempo es pasado, presente y futuro, pero es el tiempo. Ahora, si nos vemos el largo por ancho por alto, ¿no? Ese es otro. Ese es el espacio, el tiempo, el espacio. Y así cada uno de los puntos vemos la huella de Dios en tres partes. Igual Dios es Trinidad, Dios es triunitario.
Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siendo un solo Dios, siendo uno. De la misma manera que el cuerpo de Adán y de Eva eran alma, cuerpo y espíritu, pero eran uno. Ahora, esta palabra unidad, que es la palabra ejad del hebreo, es la misma palabra que Dios utiliza también en Génesis capítulo 2, cuando dice precisamente: dejarás a padre y madre y te unirás a tu mujer, y ya no serán dos, sino serán una sola carne. Y adivina cuál es la palabra del hebreo en Génesis capítulo 2 que se utiliza para decir que somos una sola carne, el esposo y la esposa. Es la palabra ejad. Es decir, que cuando habla la Biblia de que somos una sola carne, que somos uno, habla de que somos una unidad. Igual que la misma palabra que se utiliza cuando dice que Dios es una unidad. Ahora, ya puedes entender, si sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo un solo Dios, no tres dioses, sino siendo un solo Dios en una perfecta unidad, como por ejemplo, les puedo poner el ejemplo de este celular. Este celular es materia, es una materia que ocupa un espacio y está sujeto al tiempo. Tiempo, materia y espacio. La fórmula del universo. Todo el universo está conformado por materia, está sujeto al tiempo, esa materia, y está ocupando un espacio. Ahora, ¿puedes separar el tiempo de la materia? No. ¿Puedes separar la materia del espacio? No. Cada uno son diferentes, pero forman una sola cosa. El espacio, la materia y el tiempo forman una sola cosa: el universo. De la misma manera Dios es uno. Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aunque los testigos de Jehová gasten millones de dólares a través de la sociedad Watchtower y el Atalaya y etcétera, para que tú creas que el Espíritu Santo es una simple energía y que Jesús fue un profeta o un Dios chiquito, pues que eso es otro tema que me apasiona, pero en otro día ya me enfocaré en eso. Pero el punto es que no es así. Las Escrituras nos enseñan claramente que el Espíritu Santo es Dios. Vemos pasajes, por ejemplo, en el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan cuando Ananías y Zafira le mienten precisamente a Pedro diciendo que traían en lo que habían vendido su casa? Y Pedro dijo: ¿por qué le mientes al Espíritu Santo? Hablando precisamente de que tú al Espíritu Santo, dice, por cuanto le has mentido al Espíritu Santo, pues vas a caer muerto. Y literalmente el Espíritu Santo mató a Ananías y también a Zafira. ¿Por qué? Porque mintieron al Señor. Quisieron engañar. Y literalmente, tú no le puedes engañar a unas pilas. Tú no le puedes mentir a una energía. La Biblia enseña sobre la personalidad del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo tiene voluntad propia. Una energía, como dicen los testigos de Jehová, no tiene voluntad propia una energía. Sin embargo, el Espíritu Santo, las Escrituras enseñan, el apóstol Pablo cuando habla de que el Espíritu Santo reparte los dones conforme Él decide. El Espíritu Santo es una personalidad dentro de la deidad de Dios, es aquel que toma decisiones también. También se le puede contristar, se le puede poner triste. Las Escrituras hablan, ¿sabes?, que no contristéis al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo puedes poner triste a una energía? Entonces, los testigos de Jehová, cuando dicen que solamente es la energía de Dios en acción u operativa, contradicen cientos y cientos de pasajes de la Biblia que hablan de que el Espíritu Santo tiene personalidad. El Espíritu Santo lo puedes contristar. Al Espíritu Santo nadie le puede mentir, pero estos intentaron mentirle, ¿no? Y el apóstol Pedro dice: ¿por qué queréis mentir al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo? Y por eso cayeron muertos. El Espíritu Santo también tiene voluntad propia. Él reparte dones conforme a su voluntad. Entonces,
Vemos que la Biblia enseña que el Espíritu Santo es Dios. Vemos N cantidad de pasajes de Jesucristo, que Jesucristo es Dios. Y estos son los que me apasionan también. Vemos claramente que Jesucristo es el creador del universo. Lee Juan capítulo 1, del 1 al 3. También puedes ver Hebreos capítulo 1, del 8, versículos 8 y 10. Habla de que Jesucristo es el creador del universo. Y así me puedo seguir con más pasajes y correlación bíblica hablando de que Jesucristo es el creador del universo. Y hay muchos pasajes que hablan de la deidad de Jesucristo. Y también hablan de la deidad del Espíritu Santo. Y por supuesto, habla las Escrituras de la deidad del Padre. Jesucristo mismo nos vino a enseñar eso. Ahora, también vemos el mismo Jesucristo diciendo en Mateo capítulo 28, diciendo cuando Él ya se iba y le da el gran mandamiento a sus discípulos, le dice, y quiero que vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que el mismo Jesucristo pone al mismo nivel al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sería una blasfemia poner cualquier otro nombre al lado del Padre, que es el Creador, es Dios también. Imagínate, como dice, ¿no? Imagínate, vas a bautizar a la gente en el nombre de Moisés, en el nombre de una energía y en el nombre del Padre, de Dios mismo. Pues no, es una blasfemia. Por eso el mismo Jesucristo nos dice eso tan claro, así. Vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que vayan y guarden todas las cosas que os he enseñado, y yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Qué versículos tan increíbles y tan preciosos. Vemos literalmente en las palabras de Jesucristo, en las Escrituras, vemos muchos pasajes, muchos pasajes que hablan de la deidad de Jesucristo, hablan de la deidad del Espíritu Santo, hablan de la deidad, obvio, del Padre. Entonces, cuando vemos aquí en Génesis capítulo 3, versículo 22, que dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, hablando ¿en qué? En plural. Vemos también, por ejemplo, en Génesis 1, versículo 26, que esto también ya lo estudiamos, y yo te recomiendo que regreses a los videos que tenemos del estudio de Génesis 1, 26. Y dice Génesis 1, 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, ¿quién estaba con Dios? Y en Génesis capítulo 1 apenas estaba formando todo el universo. Había formado las constelaciones, las galaxias, había formado los bosques, los animales, los mares, había formado todo. Y ya como pináculo de su creación, el sexto día es cuando Él dice, hagamos, en plural. ¿Con quién está hablando Dios? Hagamos al hombre a nuestra, plural. No dice voy a hacer al hombre a mi imagen, no, dice hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Una vez más vemos la pluralidad, la Trinidad de Dios claramente en las Escrituras. Génesis capítulo 11, vemos también en Génesis capítulo 11 la famosa Torre de Babel. Cuando lleguemos ahí ya estudiaremos más a detalle, pero ahorita nada más me voy a enfocar en la pluralidad de Dios. Una vez más dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y ha comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos, habla en plural, y confundamos, habla en plural, Génesis 11, versículo 7. Génesis 11, versículo 7, Dios está hablando en plural.
descendamos y confundamos allí su lengua. Ahora también, si nos vamos a Génesis capítulo 19, versículo 24, también es un pasaje que te va a dar mucha luz en todo esto. Ahora, es importante que Génesis 19, versículo 24, como muchos pasajes de la Biblia, debemos de entender que dentro de las Biblias hay lo que son traducciones y hay otras que son transliteraciones. ¿Cuál es la diferencia entre una traducción y una transliteración? Una Biblia que es una traducción es de los originales, que son el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Exacto. Fue escrito en griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y el Antiguo Testamento en arameo y en hebreo. Ahora, si entendemos que está hecho en estos tres idiomas, una traducción de las escrituras es literalmente del hebreo al español, del arameo al español y del griego al español. Una transliteración, como hay Biblias que son transliteración, es de un español antiguo a un español actual. Entonces, como ya es la traducción de la traducción, en ese teléfono descompuesto a veces se puede perder alguna información más genuina. Por eso yo siempre les recomiendo que la Biblia que tú estudies sea una traducción directa del griego, del hebreo y del arameo directa al español. ¿Cuáles versiones hay? Hay muchas versiones que en otra ocasión, ahorita no traigo la lista, pero en otra ocasión se las puedo dar. Pero lo que sí es que debemos de cuidar, y tú puedes agarrar tu Biblia y desde la primera página puedes ver si es una transliteración o es una traducción. Las traducciones ahí dicen traducido directamente del hebreo, arameo y del griego, ¿no? Ahí te dice, es una traducción. Ahí mismo te dice al inicio de tu Biblia. Ahora, ¿por qué les explico todo esto? Precisamente por esto, porque en este pasaje que es muy importante, si tú te vas al original hebreo, viene esta palabra que es clave para entender este mensaje que le estoy dando. Génesis 19, versículo 24. Porque hay algunas transliteraciones que no traen este pedacito que es fundamental, pero si te vas a las traducciones, van a traer esta frase que es muy importante. Y vas a ver a lo que me refiero. Génesis 19, versículo 24. Dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos. Desde los cielos, perdón. ¿Entiendes? Fíjate qué importante está esto. Y que si te pones a analizar bien la gramática de este versículo, dices, ¿cómo que Jehová hizo llover azufre y fuego de parte de Jehová? Es como si Jehová mandara a Jehová a hacer llover azufre y fuego. Lo voy a volver a repetir. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Entonces vemos claramente en este pasaje que una vez más, como muchos otros versículos, como muchos otros pasajes, vemos claramente que habla de la triunidad de Dios. La palabra Trinidad no viene en la Biblia, pero el concepto o el concepto de la Trinidad de Dios está sumamente clara en la Biblia, sumamente claro. ¿Por qué? Porque como vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, ahora que estamos estudiando Juan todos los domingos, vemos claramente en el Evangelio de Juan la deidad de Jesucristo, que Jesús no es un profeta,
no es un iluminado, no es un maestro, no es un gran líder, no es una buena persona que vino a enseñarnos a vivir felices. No, Jesús es Dios. Y el Evangelio de Juan está enfocado en exaltar la deidad de el Hijo de Dios, de Jesucristo. Entonces, cuando ves claramente todos estos pasajes donde Jesucristo mismo reconoce y habla abiertamente de que Él es Dios y acepta ser Dios, entonces puedes ver, ¿sabes qué? Dios es uno, pero es una unidad. De Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, era el logos, era la palabra. En el principio era el verbo. Y el verbo o el logos o la palabra estaba con Dios, y el logos o el verbo o la palabra, que es la misma, era Dios. Ahí claramente dice, en el principio estaba con Dios y el verbo era Dios, hablando de Jesucristo. Es la palabra que utiliza precisamente el apóstol Juan para referirse a Jesucristo, el Logos. Él es el verbo encarnado, la palabra de Dios encarnada. Y a eso se refiere. Y dice que Él era Dios. Y dice también en Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan, dice que en el principio todo fue hecho por Él. Todo fue creado por Él. Hablando de la creación, de que todo lo sostiene Él. El apóstol Pablo también en Colosenses deja súper clara la deidad de Jesucristo. Dice, y en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. También el apóstol Pablo en Primera de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo dice que grande es este misterio de la piedad. Y dice, Dios fue manifestado en carne. Dios se manifestó en carne. O sea, el apóstol Pablo siempre estuvo hablando también de la deidad de Jesucristo. Entonces no queda ninguna duda sobre eso. Ahora, volviendo a Génesis capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, hablando de esa deidad, sabiendo el bien y el mal. Ahora, ojo. Como les digo, si tú sacas un versículo de contexto, es un buen pretexto para inventarte cualquier fumada. ¿Por qué? Porque muchos usan la Biblia para inventar doctrinas, para inventar conceptos, para inventar cosas. Y algunos que son panteístas, es decir, que todos somos Dios y que Dios es todo y todo es Dios, o estas doctrinas raras o religiones, como por ejemplo el mormonismo, que son que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o algo así. Ellos enseñan que Dios un día fue hombre, ¿no? Pero hablando del Padre, y que así de la misma manera Jesucristo vino a enseñarnos, y que un día tú y yo vamos a ser dioses también, ¿no? Entonces empiezan literalmente una mezcla de doctrinas raras diciendo que tú y yo vamos a ser Dios. Es lo mismo que Satanás le dijo a Eva. ¿Se acuerdan cuando estudiamos al principio de este capítulo de Génesis capítulo 3? Que le dijo precisamente, no, con que Dios dijo, no es cierto, no le creas a Dios. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que comas de ese fruto vas a ser igual a Dios. Es decir, en la naturaleza del hombre pecaminoso y es no querer ceder la autoridad de su vida a Dios. Aunque Dios la tiene, te guste o no. Todos están bajo la autoridad de Dios, les guste o no. Porque Dios tiene en su palma de su mano nuestros corazones, nuestra vida, el aliento de vida. Y tú y yo no podemos agregar ni un segundo más a nuestras propias vidas. El día que Dios diga hasta aquí, es hasta aquí.
No, no, no. Yo voy a agregar a mi vida, voy a agregar algunos días, algunos meses, algunos años, porque tengo proyectos importantes, o porque me voy a ir de vacaciones y quiero pues, pasar la bomba, o porque, no, hombre, ya estuve trabajando durísimo por este proyecto y no me puedo morir ahorita. No, no, no. Pues nadie tiene la autoridad para agregar ni un segundo más a su propia vida. Dios tiene toda autoridad y todo poder. Así es que todos estamos bajo la autoridad y bajo el mando de Dios. Pero en la rebeldía, en la ignorancia o en la ceguera del pecado en el hombre, llegamos a creer que nosotros tenemos el control de las cosas. Y que nosotros, como Satanás se lo vendió a Eva y literalmente el día de hoy a cientos de filosofías y doctrinas raras y algunas religiones, que llegan a creer que nosotros seremos Dios o somos dioses también. Como se los he platicado muchas veces, y esto lo digo en son de broma, pero en el momento sí estaba yo echando espuma, ¿no? Porque una persona, cuando fui a compartir a Coyoacán, pues en Coyoacán hay muchas personas de diferentes filosofías, ¿no? Y me decía, no, es que todos somos dioses. Yo respeto a tu Dios y tú eres Dios. Tienes que entender y conocer que tú también eres Dios y que yo soy Dios y todos somos dioses. Y dije, pues, qué chafa Dios, hijo. La verdad, qué chafa Dios eres tú y qué chafa Dios soy yo. Porque si yo como algo que me hace daño, pues ahí me la paso en mi trono, ¿no? Toda la noche con calambres en las piernas. ¿Por qué? Pues ahí está mi Dios. Una gripita, hijo, y no nos la acabamos. Y ahí estamos ahí chillando, ¿no? Bueno, los hombres, las mujeres son fuertes. Pero pues, como somos de piel sensible nosotros, los hombres. Entonces, ¿dónde está que somos dioses? ¿Dónde está nuestra sabiduría? Muchos de ellos que dicen que somos dioses y todo, no pueden ni siquiera llevar sus propias vidas. La mayoría están divorciados, la mayoría tienen hijos regados, o sea, viven una vida completamente desordenada. Y dices, ¿dónde está tu sabiduría? ¿Dónde está tu poder? Hijo, un cochino mosquito no te deja dormir y al día siguiente estás de genio. Un mosquito, una cosita así. Un virus invisible que puede matar, como ya lo vimos. ¿Dónde está nuestro poder? ¿Dónde está? El 2020 nos lo dejó claro. ¿Dónde está el poder de tus riquezas, de tu poder, de tu talento, de tu conocimiento, de yo todas las puedo? ¿Dónde está? Un bicho invisible nos encerró casi por 2 años a todo el planeta Tierra. ¿Dónde está nuestro poder? ¿Dónde está? Entonces, todos aquellos que dicen, no, pues es que yo tengo el control, yo tengo el poder, no, eres un ciego y necio. ¿Por qué? Porque la realidad es que somos dependientes de Dios para todo, para respirar. El oxígeno que tenemos es porque Dios le ha placido. Si mi corazón sigue bombeando sangre, es por la misericordia y por la voluntad de Dios. Entonces, cuando alguien no entiende esto, entonces cuando vemos estos versículos donde algunos se agarran para decir, ahí está, la Biblia enseña que somos igual a Dios. Porque inclusive hay otro pasaje, ¿no? Donde el mismo Jesucristo dice, pues no dicen las escrituras, dioses sois. Y cuando habla de ese versículo, que algunos también lo utilizan para torcer las escrituras y para manipular las escrituras con tal de justificar sus burradas, literalmente, porque ¿quiénes somos nosotros para decirnos dioses a nosotros mismos? Somos frágiles, somos débiles. Pero utilizan esos versículos. Y ese pasaje, por ejemplo, de que ahorita cité de Jesús, el mismo Jesús diciendo, pues no dicen las escrituras, sois dioses. Era ese salmo que Jesús cita, es porque Dios mismo se está burlando de los jueces, de los sacerdotes y de los jueces. Se está burlando. Entonces es sarcástico. Y aquí literalmente no está diciendo, Dios no está diciendo, son igual a nosotros, igual a Dios. No somos igual a Dios. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, y aquí lo explica la misma escritura. ¿A qué se refiere Dios cuando dice que el hombre, que Adán y Eva, que habían pecado, ahora son como él?
¿A qué se refiere? Continúa leyendo el versículo y ahí nos explica. Sabiendo el bien y el mal. A eso se refiere. ¿Cómo es a lo que se refiere Dios? Es precisamente no que somos dioses. Se refiere a que tristemente cuando entró el pecado en Adán y Eva, ahora ya éramos en ese sentido como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Por qué? Porque antes del pecado solo Adán y Eva conocían el bien. Eran inocentes. Eran inocentes. Eran inocentes. Como el ejemplo que siempre les pongo para que podamos tenerlo súper claro. De un bebé, de un niño. Cuando tú platicas con un niño, no tiene malicia. No tiene malicia, su mente está limpia. No tiene tantas tonterías o porquerías en la cabeza. Un niño literalmente tiene una inocencia. Es ingenuo sobre el mal. En muchas cosas, sabiendo que todos los niños son pecadores, al igual que los adultos, ¿no? Pero, por ejemplo, en temas, como les decía, si un niño de 2 años, un bebé de 2 años, varón, lo pones desnudo frente a una bebé de 2 años, una bebecita, una nena, no se ven con morbo, no tienen pensamientos feos, pueden estar desnudos el uno con el otro y no pasa nada. 3 años pueden tener los dos, el niño y la niña, y no se van a ver, ni van a tener pensamientos ni nada, porque son inocentes, porque su mente está limpia, porque su mente es inocente. Entonces solo conocen el bien. Pero ¿qué pasa cuando van creciendo? ¿Qué pasa cuando perdemos la inocencia? ¿Qué pasa cuando ya empezamos a meternos ideas, meternos imágenes, meternos a través de series de televisión, de páginas de internet, de amistades, de chistes, de música, de películas, de tantas cosas que van ensuciando a veces el ambiente, ¿cómo se llama? Nuestros corazones y nuestras mentes? Llega un momento donde pierdes la inocencia. Y cuando pierdes esa inocencia, entonces ya conoces el bien y el mal. Ahora, ¿Dios conocía el mal? Por supuesto que sí. ¿No expulsó a Satanás por eso? Expulsó a Satanás porque Satanás se rebeló contra Dios, quiso ser igual a Dios. Dios es Dios, Él lo sabe todo. Y en el corazón de Dios estaba el dolor porque dijo, ¿sabes qué? Perdieron la inocencia. Ahora ya conocen el mal, el bien ya lo conocían. El bien ya lo conocían. Ahora ya conocen el mal. Ya conocen el mal. Con dolor. A eso se refiere. No es que seamos igual a Dios, sino que ya ahora ellos habían perdido la inocencia. Y ahora ya conocen el bien y el mal. Y dice el versículo 23. El versículo 22 todavía dice: como nosotros sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Exacto, Dios les había provisto de todo, les había provisto de un árbol de la vida con el cual iban a vivir para siempre. Pero Dios, en su gran amor, en su gran misericordia, precisamente evitó eso e hizo el plan de salvarnos. Y ahí está todo el plan de salvación. ¿Sabes qué? Vas a morir y no vas a seguir comiendo del árbol que puede darte vida física por siempre. Ahora tú vas a morir. Pero a la hora que tu cuerpo muera, entonces tu alma puede ser revestida con un cuerpo nuevo. Tu alma puede ser vestida de nuevo con un cuerpo nuevo, como el apóstol Pablo lo explica en 1 Corintios capítulo 15. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 explica precisamente de esto, de ese cuerpo nuevo que Dios nos da. También, ¿sabes qué? En 2 Corintios capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5,
habla precisamente el apóstol Pablo sobre esto, diciendo que si esta choza terrenal, temporal, se deshiciera, en Cristo Jesús tenemos un edificio no hecho por manos humanas, ¿no? Que Dios tiene una morada eterna para nosotros, un cuerpo nuevo, un lugar nuevo para nuestra alma. Y ese es el que anhelamos. Así es que yo te recomiendo que leas y estudies 2 Corintios capítulo 5. Y ahí te vas a dar cuenta de las promesas maravillosas que Dios tiene para todos nosotros. 2 Corintios capítulo 5. Y precisamente está hablando de eso. ¿Sabes qué? Por el gran amor que Dios le tiene y nos tiene a nosotros y le tiene a Adán y a Eva, evitó que ellos continuaran con el pecado viviendo para siempre. Entonces, a la hora de que Dios les prohíbe ya seguir comiendo de ese árbol, entonces el pecado tiene fecha de caducidad si es que deciden caminar con él. ¿Por qué? Vamos a continuar leyendo. Dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Es decir, ya no quiero que coman de este árbol para que su cuerpo también muera. Su espíritu ya murió, pero ahora quiero que también su cuerpo muera. ¿Por qué? Porque después de que este cuerpo pecaminoso muere, Dios nos puede revestir con un cuerpo nuevo en él. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que lo labrase la tierra de la cual fue tomado. Y esto es importante. Dios es misericordioso, Dios es amoroso, pero también Dios es justo. Y el pecado trae consecuencias. Dios no tiene ni solapa juniors. Los hijos de Dios son chambeadores. Y literalmente, ¿sabes lo que hace Dios aquí? Está diciendo, el pecado trajo consecuencias. ¿Se acuerdan lo que les dijo anteriormente a Adán? Le dijo, con el sudor de tu frente vas a traer el pan a tu casa, vas a irte a chambear y la tierra va a producirte cardos y espinas, ¿no? O sea, no va a ser fácil, no va a ser fácil, y vas a sudarle para conseguir el pan en tu mesa. El pecado trajo consecuencias y Dios los ama, Dios los salva a través del sacrificio de ese animal inocente. Dios les enseña el camino y Dios también les libra de que sigan viviendo eternamente como pecadores. Dios dice, ¿sabes qué? Ya no vas a comer del fruto del que te va a dar vida eterna, sino ahora tu cuerpo también va a morir. No solo murió tu alma cuando entró el pecado en tu vida, como ya lo estudiamos, sino también tu cuerpo va a morir. Tiene fecha de caducidad ese cuerpo pecaminoso. Como les repito, Dios nos enseña en 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo dice, ¿sabes qué? Porque este cuerpo se tiene que deshacer. Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por lo tanto, este cuerpo corruptible tiene que morir. Tenemos que despojarnos de este cuerpo para ser revestidos con un cuerpo nuevo. Y eso se llama amor y misericordia. Entonces, cuando Dios literalmente le quita el cuerpo a un hijo de él, a un creyente, es porque lo está revistiendo de un cuerpo perfecto y nuevo. Y eso es la fiesta y el gozo de que hemos llegado a la meta a la cual todos queremos llegar como hijos de Dios. Entonces, cuando Dios dice, ya no vas a comer de ese árbol, lo que le está diciendo es, quiero que ese cuerpo corruptible muera para que yo te pueda revestir con un cuerpo nuevo. Y te estoy enseñando desde el versículo 21, como lo estudiamos, cómo voy a tratar con ese pecado que ustedes cometieron, el sacrificio de uno inocente. Por eso Abraham sacrificaba un animal como ofrenda a Dios. Por eso Jacob sacrificaba un animal como ofrenda a Dios. Por eso, y así su descendencia, hasta que en Moisés se estipuló. Y en Levítico, Moisés escribe en Levítico este libro maravilloso para los levitas, para los sacerdotes. Y Levítico es un libro para los sacerdotes, para los levitas, los que iban a estar sirviendo en el templo. Y ahí Dios estipula en el libro de Levítico cómo iba a tratar con el pecado, con el sacrificio precisamente de un animal inocente por el pecado de los culpables. Te recomiendo que estudies Levítico capítulo 4. En Levítico capítulo 4 te deja muy claros muchos ejemplos. Pero bueno, volviendo al tema.
Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que lo labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, no vas a regresar al Edén. El pecado trajo consecuencias. El pecado te alejó de Dios. El pecado te sacó de ese Edén. El pecado te corrió de esa presencia de Dios, al igual que con Satanás. Satanás tenía un lugar, Ay, qué de rico es el café. Satanás tenía un lugar privilegiado. Tenía un lugar privilegiado con Dios. Pero fue expulsado precisamente de la presencia porque pecó, porque entró en él maldad, porque quiso ser igual a Dios. De la misma manera, ese veneno lo inyectó en Eva, y Eva a su vez con Adán. Y los dos se rebelaron ante la autoridad de Dios. Los dos quisieron hacer su propio camino, su propia voluntad, y se dejaron guiar por su carne, como lo dice Génesis 3. Y Eva vio que el árbol, el fruto era bueno para comer, que era codiciable. Y comió de él y le dio a Adán de comer. ¿Sabes? La carne, el pecado, nos alejó de Dios eternamente y fueron expulsados. Ahora, Dios ya había estipulado cómo nos iba a salvar, como lo vemos en el versículo 21, que constantemente les repito. Pero eso es amor. Amor muchas veces prueba las consecuencias de tus decisiones. Amor prueba las consecuencias de tus decisiones. El no amar a una persona sigue en el error. Proverbios lo dice de esta manera: el que a su hijo ama, lo castiga, lo disciplina. Pero el que no ama a su hijo, no lo disciplina, no lo castiga, no lo corrige. Hebreos también nos lo enseña. El libro de Hebreos también dice que Dios al que ama, azota. Al que ama, disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. La pregunta es: ¿quieres en verdad ser hijo de Dios o una hija de Dios? Recibe la disciplina y la corrección de Dios como hijo. Y Dios te trata como hijo. ¿Qué padre es aquel que no disciplina y no corrige a sus hijos? Un mal padre. ¿Qué madre es aquella que no corrige y no disciplina a sus hijos? Una pésima madre. Pero un buen padre es aquel que corrige, disciplina, instruye. Y eso es Dios. Dios nos instruye, pero Dios nos disciplina y Dios nos corrige. Y no pasa por alto el pecado. Dios no solapa el pecado. Tristemente el día de hoy hay muchos lugares donde ya dicen: no hay que ser fanáticos, ¿qué tiene de malo? Mira, son chavos que ande con el novio o la novia y que luego se anden ahí dándose sus cositas, ¿no? Entonces ya este mundo lo empieza a ver como: bueno, pues todos pasamos por ahí, pues no, espérame. Los que pasamos por ahí sí, pero no conocíamos a Cristo. Y si lo conocíamos, fuimos rebeldes, porque sabíamos que la fornicación era pecado y aún así quisimos. Mentir, pues ¿qué tiene? Es una mentira piadosa y mira, no le haces mal a nadie. Y es mejor mentir para que no se enteren y no lastimar, ¿no? No, perdóname, la mentira Dios la prohíbe, la abomina. La murmuración, los chismes, las divisiones, los pleitos, los celos, las envidias, las contiendas, como dice Gálatas capítulo 5. ¿Cuáles son las obras de la carne? El adulterio. Y cada vez nos vamos acostumbrando más a la porquería, cada vez nos vamos acostumbrando más al pecado, cada vez nos estamos acostumbrando más a las filosofías humanas y las estamos abrazando como si fueran lo correcto, lo normal, y no es lo normal. Y Dios al pecado lo castiga.
Y si quieres saber de qué grado somos pecadores, mira la cruz. Y si quieres saber a qué grado Dios aborrece el pecado, mira la cruz. Pero quieres saber a qué grado Dios nos ama, mira la cruz. Entonces, cuando vamos entendiendo todo esto, querida familia y amigos, ¿sabes? Vamos corrigiendo el rumbo. Podemos renunciar y podemos pedir perdón y entender cuál es el camino de Dios para todos nosotros. Aquí Dios bien pudo haberlos eliminado. Adán y Eva los pudo haber matado así y volver a empezar. Crear otro Adán y crear otra Eva. Les pudo haber matado en el momento, pero ¿sabes qué? No lo hizo. Dios les dio otra oportunidad. Les enseñó cómo iba a tratar con el pecado a través de la muerte de un inocente. Porque ¿qué fue lo que perdieron? La inocencia. Y los animalitos son inocentes. Y tuvo que sacrificar a un inocente para cubrir el pecado de los culpables. Como un ejemplo de lo que Él iba a hacer, como ese Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Eso es amor. Y eso fue el plan de salvación de Dios. Desde el versículo 21 hasta todos los que vienen después, ¿no? Y con esto terminamos el capítulo 3. Espero no haberlos hecho bolas o no haberlos hecho tantas bolas. Y pues ha sido un placer para mí estar con ustedes esta noche y compartir junto con ustedes. Yo te invito a que te acerques a Dios, a que le pidas perdón por tus pecados, a que entendamos que Dios ya nos enseñó cómo trata con el pecado. Ya nos enseñó, pero ya literalmente el sacrificio ya fue hecho. No seamos rebeldes y vengamos a entregar nuestras vidas tal y como estamos, con tus errores, con tus fallas, tal vez con tu ignorancia o con tu indiferencia, pero entrégale tu vida a Cristo y deja que Él cambie tu vida, que Él traiga libertad. No continúes en el mismo camino, porque a Dios le costó muy caro salvarte. Hoy es una noche especial. Hoy es una noche en la cual Dios puede salvarte. Y ahí haz una oración. No importan los que están a un lado, atrás, enfrente. Cierra tus ojos. Entrégale tu vida a Dios y pídele perdón. Y toma la decisión de renunciar a lo que Él aborrece y conocerlo a Él y seguirlo y creer en su palabra. Y dile: Señor, yo creo en ti. Señor, perdóname. Tú conoces mi corazón, conoces mis errores. Perdóname, Señor. Límpiame, Señor. Yo creo en tu Hijo Jesucristo, que Él murió en esa cruz para perdonarme de todo pecado. Me arrepiento, Señor, de todo lo que he hecho que me aleja de ti. Y ayúdame a conocerte, a caminar contigo. Yo te entrego mi vida, Señor, tómame. Te entrego mis manos, mi boca, mi corazón. Todo mi ser lo pongo a tus pies. Y te pido que me des de tu Espíritu Santo, Señor. Que me llenes de tu Espíritu Santo. Entra en mi vida. Entra en mi corazón. Gobierna mi mente y mi vida, Señor. Hoy me entrego a ti. Y gracias por darme una nueva oportunidad. Amén. Amén. Pues queridos amigos, que la gracia y la misericordia de Dios
los acompañe. Ha sido un placer para mí estar con ustedes. Perdón, me volví a colgar. Perdóname por colgarme. Les mando un fuerte abrazo. Primero Dios, hoy es jueves. Primero Dios, nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Y les recuerdo, si no les había recordado, les recuerdo que ya pronto vamos a cambiar los servicios en abril. En abril, les digo después con tiempo, vamos a cambiar los servicios a las 11 de la mañana. Yo creo que a partir de abril, pero les voy a estar informando con 15 días de anticipación. Vamos a cambiar el horario y vamos a empezar los servicios de los domingos a las 11 de la mañana. Antes estábamos a las 10 y continuamos a las 10 precisamente por el horario que teníamos en el cine. Pero actualmente que ya Dios nos ha provisto de un lugar maravilloso en el cual pronto podemos estar todos como iglesia reunidos. Precisamente en ese lugar no necesitamos estar desde las 10 de la mañana. Vamos a empezar a las 11 de la mañana también para poder tener un poco más de espacio de tiempo en la mañana para poder conectar y dejar todas las cosas técnicas y las transmisiones y el audio y todo con mayor tiempo, porque en la mañana no nos está alcanzando el tiempo. Entonces, primero Dios, a partir de abril vamos a empezar a las 11 de la mañana los servicios de los domingos. Y vamos a continuar, primero Dios, los martes y jueves a las 8 de la noche. Les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga, coman frutas y verduras. Y cualquier duda, chisme, comentario, estamos para servirles. Y ha sido un gusto para mí estar con ustedes. Por favor, que tengan una muy bonita noche, que Dios los bendiga y nos estamos viendo. Cuídense mucho, que Dios los bendiga.